Buenos días para todos y para todas. Este es nuestro último video del módulo de rutas de atención a violencias basadas en género de manera nacional y vamos a hablar sobre el derecho a una vida libre de violencias, el cual es un derecho que le pertenece a todas las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país e incluye de manera expresa a las mujeres migrantes. Es el derecho que tienen todas las mujeres a que ninguna acción o omisión les cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial por el hecho de ser mujeres. Eh, las violencias que se desprenden del derecho de ser mujeres son varias, las cuales vamos a empezar a explicar acá, pero por eso es fundamental que las reconozcamos, porque en muchas ocasiones son violencias que van más allá de los golpes y por ello no las tendemos a reconocer ni a visibilizar. El Estado tiene la obligación de ejercer acciones para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres, así como atender y reparar a las víctimas. También por medio de políticas públicas tiene que incentivar la erradicación de este tipo de violencias en cualquier espacio, ya sea en el laboral, en el educativo, en el hospitalario, entre otros. La violencia contra la mujer ocurre cuando alguien produce un daño o sufrimiento solamente por el hecho de que la víctima es mujer, es decir, aplica en las mujeres obviamente, pero también es necesario que visibilicemos que hay ciertas violencias de género que se dan en contra de sujetos que han sido feminizados. En muchas ocasiones las personas del colectivo LGTBI que se identifican como mujeres tienden a sufrir violencias por el hecho de ser mujer y además tienden a sufrir violencias por ser una mujer, eh, no sé, transexualizada, mujeres que no, mujeres que también pasaron a ser otro género, etcétera. Entonces, este tipo de violencias puede ser interseccional, esa es la palabra clave, interseccionalidad, con otro tipo de violencias, como las violencias que viven aquellas personas que están siendo feminizadas en el colectivo LGTBI. Hay varios tipos de violencias, vamos a explicar las más importantes. La primera es la violencia física, que es la que todos conocemos. La violencia física lo que busca es de manera intencionada, en el derecho eso tiene el nombre de dolosa, de hacer daño, de utilizar la fuerza en forma extrema para por completo menoscabar la integridad física de la mujer. La forma más violenta de la violencia física, valga la redundancia, es el feminicidio. Para el año 2020 hubieron 33 feminicidios de mujeres migrantes provenientes de Venezuela. De enero a marzo del 2021, que son las últimas cifras que mostraba el Observatorio de Feminicidios acá en Colombia, eran de 12 para mujeres migrantes venezolanas. Entonces, el feminicidio se está tomando las vidas de mujeres migrantes venezolanas de manera muy fuerte y no hablar de ellas como una cifra más, de no ignorarlas a ellas como una simple cifra más, es un atentado contra las mujeres que perdieron la vida por medio de estos feminicidios en los años anteriores. También existe la violencia sexual, que es importante que entendamos que no es solamente una violación, no es solamente la penetración de, de el miembro viril masculino, como lo dice el Código Penal. No es solamente la penetración del miembro viril masculino o de algún tipo de objeto o de cualquier tipo de extremidad en las cavidades femeninas de la mujer, sino también cuando te obligan de manera involuntaria, cuando son por en contra de tu voluntad, en contra de tu consentimiento, hacer algún tipo de acción sexualizada aunque no quieras. Puede obligarte tu pareja, tu familia, tu grupo de trabajo a hacer incluso acciones que van muchísimo más allá de la violación. Por ejemplo, ahí empezamos con los temas de abusos, el tema de pornografía, etc.
Tenemos la violencia verbal, que esta es una, a partir de la violencia sexual, la verbal, la psicológica y la patrimonial, son violencias que no son tan reconocidas y por lo tanto tendemos a dejarlas pasar por alto, lo cual no debería ser porque sí se consideran violencias, sí se tienen que empezar a combatir y lo más importante, se tienen que empezar a reconocer, porque la afectación más allá de lo físico también es una afectación emocional que causa muchísimo daño a la dignidad humana de las mujeres. La violencia verbal es la violencia con palabras, cuando te menosprecian, no importa si es en privado o en público, te ridiculizan frecuentemente y la forma de dirigirte a ti, de dirigirse a ti, es en muchas ocasiones con palabras y groserías y completamente despectiva. Eh, ¿Por qué hago una aclaración? ¿Por qué hago este tipo de violencias? O sea, ¿por qué hago este tipo de afirmaciones como de en primera persona, cuando te menosprecian, cuando me menosprecian, etcétera? Porque la mayoría de las personas que integran este diplomado son mujeres. Entonces, quiero que nos sentamos en muchas ocasiones identificadas con este tipo de violencias para que así empecemos a reconocer nuestro entorno, qué podemos estar haciendo o qué podemos estar haciendo para combatir estas violencias. Entonces, por eso está la acepción de que estamos como en primera persona. También le damos bienvenida a los hombres que en estos momentos están haciendo este diplomado. Entonces, para que aprendan cómo también pueden estar sin en muchas ocasiones inconscientemente, estar agrediendo de manera severa a una mujer y se considera violencia. También está la violencia psicológica que va muy de la mano con la violencia verbal. Son las cosas que te dicen, que te humillan, que te degradan, eh, donde desvalorizan por completo a la mujer. Son acciones en las cuales también se pueden reflejar las violencias psicológicas cuando te impiden hacer o tomar decisiones por cuenta propia a punta de amenazas o manipulaciones. No te están tocando físicamente, pero el miedo, el temor que hay por una retaliación por parte de tu pareja, de tu familiar, de tu jefe, es tan grande que te impide hacer esa cosa. También por último está la violencia patrimonial o la violencia económica, en la cual implica la pérdida, transformación, sustracción, deducción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres. Es bastante común escuchar muchísimo que las mujeres que trabajan les dan los salarios que reciben por trabajar a sus esposos, a sus cónyuges, a sus maridos, porque ellos son las personas que manejan el dinero en la casa, lo cual para eso, cuando ellas necesitan comprar algo o necesitan adquirir algo, tienen que pedirle permiso y dinero a su pareja para poder comprar eso que necesitan. Entonces, eso es un tipo de violencia patrimonial. ¿Dónde acudir si eres víctima de estas violencias basadas en género? Demostrar las violencias basadas en género que van más allá de las violencias físicas y sexuales es difícil. Es difícil más que todo también porque las entidades las cuales recepcionan este tipo de denuncias no están preparadas para emprender acciones jurídicas en contra de una persona que, por ejemplo, ejerce violencia psicológica en contra de su pareja. Entonces, vemos una barrera institucional por parte de los protocolos que se despliegan frente a este tipo de violencias y frente también contra el conocimiento de este tipo de violencias, porque es el entendimiento de que van más allá de un golpe, que van más allá de un abuso sexual, que van más allá de los malos tratos en público, de tal manera que llegan incluso a matar, a golpear a una mujer. Entonces, sí hay que ser conscientes de que existen barreras institucionales y también de la sociedad de creer que este tipo de violencia, la psicológica, la verbal y la económica, no repercuten en la vida de las mujeres, cuando en realidad afectan de manera grave la vida de las mujeres. Para denunciar el hecho violento, si es un familiar, se recomienda ir a las comisarías de familia para interponer la denuncia, sino también a la Fiscalía General de la Nación, que son las entidades encargadas de desplegar
todas las acciones jurídicas para judicializar a la persona que ha hecho el delito de violencia de género. Para orientación y acompañamiento es necesario llamar a las personerías del pueblo, a las personerías municipales y a las defensorías del pueblo. También para acompañamiento jurídico se puede tener a la mano los consultorios jurídicos de las universidades del país. Con respecto a las víctimas migrantes que son víctimas de violencia sexual, como les decía en videos anteriores, el hecho de ser persona migrante no significa que tú pierdas los derechos cuando traspasas los límites de tu frontera. Derechos tan básicos como la salud, a pesar de que estén regulados o que supediten por el estatus migratorio de la persona, no impide que puedan atender a las personas de emergencia, de forma urgente debido a una urgencia vital. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones pretendemos o ignoramos el hecho de que las violencias sexuales, sobre todo las agresiones sexuales severas, no son una urgencia vital, cuando sí lo son. Lo más importante para una víctima de violencia sexual es poder ser atendida no solamente física, sino psicológicamente. Entonces, no importa si eres una persona migrante que ha sido víctima de violencia sexual, en cualquier momento puedes asistir a las IPS del país y están en la obligación de ofrecerte y de brindarte un servicio médico de calidad y que se activen todas las rutas y protocolos en contra de las violencias sexuales que hay en cada institución. Se pueden atender de urgencias para atender a salud mental y salud física, se tiene que dar un diagnóstico clínico integral, tienen que dar medicamentos y procedimientos para evitar infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción de emergencia, asesoría frente a la interrupción voluntaria del embarazo si hubiera el caso, también la remisión a las autoridades competentes para la aplicación de medidas de protección y procesos judiciales pertinentes. Es fundamental señalar que las primeras herramientas que tienen las víctimas de violencia sexual en muchas ocasiones son los hospitales. Por eso son ellas las encargadas, las entidades encargadas de poner en información o poner en conocimiento a las entidades que van a judicializar este tipo de delito. Entonces, por eso es vital que primero es que entendamos que una violencia sexual sí es una urgencia habitual. O sea, que seamos violentadas o agredidas sexualmente sí se considera una urgencia vital. Por lo tanto, estamos en todo nuestro derecho de asistir de manera inmediata a cualquier urgencia del país. Por último, hay que señalar qué entidades brindan atenciones especiales en casos de violencia de género en población migrante. La primera es la Registraduría Nacional del Estado Civil. La registraduría permite identificar a las mujeres colombianas provenientes de Venezuela que no cuenten con cédula de ciudadanía. Proceso de identificación es vital para poder adelantar cualquier tipo de proceso de judicialización. Y la registraduría se puede poner en conocimiento que fui víctima de algún tipo de violencia y ellos tienen que desplegar protocolos diferenciales para atender este tipo de solicitudes. También está Migración Colombia. Migración verifica la documentación de las mujeres provenientes de Venezuela que son víctimas o sobrevivientes de violencia y de ser procedente brinda documentos que permitan la permanencia del país. También ayudan muchísimo con los temas de repatriación si dado al caso quisiese la persona volverse a su país. Por último están las casas de justicia, que son como las entidades u organizaciones externas a las entidades administrativas que reciben denuncias de la ocurrencia de delitos relacionados con violencia contra la mujer, orientan a la víctima sobre acciones legales, además que brindan atención en crisis a través de equipos psicosociales, o sea, son la primera línea de salud mental que tienen las personas que han sido violentadas y de ser necesario remiten al sistema de salud en casos de urgencia, por ejemplo, los de violencia sexual. Estos son a grandes rasgos las rutas que tienen las mujeres migrantes para acceder a justicia, reparación y atención en cualquier tipo de violencia. Con esto damos finiquitado este módulo. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran provecho, espero que les haya dado luces sobre
el tipo de barreras, los tipos de violencia que sufren a diario las mujeres migrantes, y espero que en ciertos puntos los videos les hayan ayudado a empezar a combatir de manera personal este tipo de violencias, porque muchas veces el cambio también radica en lo que uno dice o cómo se expresa. Por ejemplo, cuando vimos el delito de trata de personas, las expresiones con respecto a las mujeres venezolanas y el ámbito sexual de ellas han puesto en peligro a las mujeres migrantes a redes de trata de personas. Entonces, combatir ese tipo de situaciones personales, de comentarios personales, sí puede hacer el cambio para erradicar este tipo de violencias en contra de las mujeres migrantes. Entonces, me alegro haberles acompañado en este proyecto y estaré atenta a cualquier duda, inquietud, reclamo, salvamento de voto que ustedes tengan en estos momentos. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.